Bien, nos dan ese regalito que aparece en la lámina, una circunferencia y nos ponen un cuadrilátero inscrito en la circunferencia. Los vértices del cuadrilátero están en la circunferencia. Debemos hallar el perímetro, la suma de los lados de ese cuadrilátero. Dato que me dan, radio de la circunferencia 6 centímetros. Empezamos a razonar, mirad. Busquemos triángulos desesperadamente. Veo cuatro triángulos. 1, 2, 3 y 4. Sigo razonando. Los lados negros de esos triángulos son radios. Van a ser iguales. Es decir, en todos los casos van a medir 6 centímetros. Seguimos razonando. Conozco todos los ángulos centrales, porque aunque este no me lo dan, evidentemente, si forma 360 grados y restamos 360 menos 100 menos 80 y menos 60, es evidente que vamos a hallar el valor de ese ángulo. Vamos a hacer el cálculo de ese ángulo que no me dan. Nos quedaría 360 grados. Voy a tomar otro rotulador que escriba un poquito más grueso. Menos 100, menos 80 y menos 60. Efectuamos la operación. Quedaría 360 grados menos 8 y 6, 14, 240 grados. Efectuamos la resta. 360 menos 240, 120 grados, valor de ese ángulo. Otro detalle importante, mirad. Se trata en todos los casos de triángulos isósceles, porque si tomo el triángulo ABO, es evidente que esos dos lados son iguales, triángulo isósceles. Si tomo este triángulo, esos dos lados son iguales, isósceles. Si tomo este triángulo, esos dos lados son iguales. Y por el mismo razonamiento, con el cuarto de los triángulos. No son triángulos rectángulos, dos posibilidades, o teorema de los senos o teorema de los cosenos. Y ya os adelanto que en este caso va a ser mediante el teorema de los cosenos. Empezamos, triángulo AOB. Vamos a prestar atención en el triángulo AOB. Tomamos este triángulo. Necesito hallar el valor de AB. Teorema del coseno. Ese lado al cuadrado, es decir, AB elevado al cuadrado, va a ser igual a este lado al cuadrado más ese cuadrado, menos 2 veces el producto de esos dos lados, y por coseno, y en este caso se llama teorema de los cosenos, coseno de 60. En esa expresión matemática todo es conocido. Menos AB. Procedemos a operar la expresión, vais a la calculadora, efectuáis el cálculo, valor de AB, yo tengo hecho el ejercicio, 6 centímetros, perdón, estamos hallando AB, 6 centímetros. Tenemos hallado el valor de AB. Vamos al triángulo BOC. Triángulo BOC. Mismo razonamiento. Por el teorema de los cosenos vamos a hallar ese lado. Nos quedaría BC elevado al cuadrado va a ser igual 6 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2 veces este lado por este lado y por el coseno de 80 en este caso. Nos vamos a la calculadora. Valor de BC 7,7 centímetros.
Pasamos al siguiente triángulo, COD. Mismo razonamiento. Vamos a hallar el valor de ese lado, DC. Por el teorema de los cosenos, este lado al cuadrado va a ser igual a 6 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2 veces este por este y por el coseno, en este caso de 100. Nos vamos a la calculadora, efectuamos la operación y parece ser que da el valor de 9,2 centímetros. Nos vamos al último triángulo, AOD. También lo podríamos nombrar DOA. Vamos a hallar la longitud de ese lado. Teorema de los cosenos. Ese lado elevado al cuadrado ha de ser igual al otro lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado menos 2 veces el producto de esos dos lados y por el coseno del ángulo que forman, coseno de 120 grados. Nos vamos a la calculadora, efectuamos la operación, haríamos la raíz cuadrada y parece ser que toma el valor de 10,4 centímetros. Valor de ese lado, 10,4 centímetros. Para hallar el perímetro de la figura, evitad haceros daño, el perímetro es igual a la suma de los lados. 6 más 7,7 más 9,2 más 10,4, 33,3 centímetros, valor aproximado del perímetro de ese cuadrilátero. Resumen al contenido del vídeo. Siempre que tengamos triángulos, conozcamos, en este caso, dos lados y el ángulo que forman entre ellos, mediante el teorema de los cosenos, dado que no son triángulos rectángulos, extraordinariamente sencillo hallar el lado que nos falta. Ejercicio resuelto.